La física cuántica es, sin duda, uno de los territorios más enigmáticos y asombrosos de la ciencia contemporánea. Cuando pensamos en el mundo que nos rodea, lo hacemos desde la lógica clásica. Un objeto está en un lugar y no en otro. Una pelota se mueve de una forma predecible y la luz viaja en línea recta. Sin embargo, la física cuántica nos invita a entrar en un universo donde las reglas tradicionales se rompen, donde la realidad se vuelve borrosa y donde lo imposible parece ser la norma. Imagina por un momento que una partícula subatómica, una entidad increíblemente pequeña que forma la base de toda la materia, pueda estar en varios lugares al mismo tiempo. O que dos partículas, separadas por miles de kilómetros, puedan influirse instantáneamente, como si tuvieran un hilo invisible que las conecta más allá del espacio y el tiempo. Estas ideas, que parecen sacadas de una novela fantástica, son exactamente lo que describe la física cuántica. Uno de los pilares de esta rama de la ciencia es el principio de incertidumbre, formulado por Werner Heisenberg. Este principio nos dice que no podemos conocer con exactitud ciertos pares de propiedades de una partícula al mismo tiempo, como su posición y su velocidad. Cuanto más precisa es nuestra medición de una, menos precisa será la de la otra. Esto desafía la idea clásica de un mundo determinista, y plantea un universo donde el azar y la probabilidad juegan un papel fundamental. Otro concepto fascinante es el entrelazamiento cuántico, que Albert Einstein llamó acción fantasmal a distancia. Aquí, dos partículas se enlazan de tal manera que el estado de una afecta instantáneamente al estado de la otra, sin importar la distancia que las separa. Esto abre puertas a posibilidades increíbles, como la comunicación ultrarrápida y la computación cuántica, que podrían transformar radicalmente nuestra tecnología. Pero, ¿cómo se llegó a descubrir todo esto? La física cuántica surge a principios del siglo XX, cuando experimentos con la luz y la materia mostraron comportamientos inexplicables por la física clásica. Científicos como Max Planck, Niels Bohr, Erwin Schrödinger y Richard Feynman contribuyeron a construir este nuevo marco teórico que nos permite entender el universo a escalas diminutas. Para quienes se acercan por primera vez a este tema, es importante saber que la física cuántica no solo es una teoría matemática complicada, sino también una forma de mirar el mundo con otros ojos. Nos invita a cuestionar lo que damos por sentado, a aceptar que la realidad puede ser más rica y misteriosa de lo que imaginamos. A lo largo de esta introducción, exploraremos con ejemplos simples y metáforas cómo funcionan estos conceptos, y qué implican para nuestra comprensión del universo. La física cuántica no es solo para físicos, es una ventana hacia lo desconocido, un recordatorio de que la ciencia es una aventura humana para desentrañar los secretos más profundos de la existencia. Prepárate para adentrarte en un viaje donde las partículas pueden ser ondas, donde el vacío no está vacío, y donde la incertidumbre es la clave para descubrir la verdad. Bienvenido al fascinante mundo de la física cuántica. Cuando hablamos de física cuántica, no estamos hablando solo de fórmulas complejas o experimentos abstractos, hablamos de una revolución en nuestra forma de comprender la realidad. Para muchos, este universo subatómico puede parecer un mundo extraño y hasta contraintuitivo, pero al acercarnos con calma y curiosidad, comenzamos a descubrir un paisaje fascinante que desafía nuestras creencias más arraigadas. ¿Qué es una partícula cuántica? Lo primero que debemos entender es que, a nivel cuántico, partícula no significa una pequeña bolita sólida, como solemos imaginar. En realidad, estas partículas subatómicas, electrones, protones, fotones, son entidades con naturaleza dual. Pueden comportarse como partículas, pero también como ondas. Esta dualidad onda-partícula es uno de los fundamentos esenciales de la física cuántica. Por ejemplo, la luz a veces se comporta como un rayo de partículas llamado fotones, y otras veces como una onda que se expande y se difracta. El experimento de la doble rendija, la puerta a lo inesperado. Uno de los experimentos más famosos para entender esta dualidad es el experimento de la doble rendija. Si lanzamos electrones a través de una barrera con dos pequeñas aberturas, en lugar de obtener solo dos franjas en una pantalla detrás, como sucedería con pelotas, obtenemos un patrón de interferencia característico de las ondas, con franjas claras y oscuras. Este fenómeno nos dice que cada electrón no pasa por una rendija u otra, sino que, de alguna manera, atraviesa ambas al mismo tiempo, interfiriendo consigo mismo. Pero si intentamos medir por cuál rendija pasa el electrón, el patrón de interferencia desaparece y vuelve a comportarse como partícula. Esto plantea una pregunta profunda: la realidad, a nivel cuántico, parece depender de si la estamos observando o no. Es como si la presencia del observador influenciara el resultado, algo que rompe con la idea clásica de un mundo objetivo independiente.
Principio de incertidumbre de Heisenberg. Profundizando aún más, Werner Heisenberg formuló un principio que cambió la física para siempre, el principio de incertidumbre. Este afirma que no podemos conocer con absoluta precisión dos propiedades relacionadas de una partícula al mismo tiempo, como su posición y su velocidad. Si sabemos exactamente dónde está una partícula, su velocidad es incierta y viceversa. Este principio no es un defecto de nuestros instrumentos de medición, sino una propiedad fundamental de la naturaleza. Implica que el universo, en su nivel más básico, es probabilístico y no determinista. Ya no podemos predecir con certeza absoluta el comportamiento de una partícula, sino solo las probabilidades de que ocurra un evento. Superposición cuántica. La existencia de múltiples estados. Otro concepto fascinante, la superposición cuántica, que describe cómo una partícula puede estar en varios estados al mismo tiempo hasta que es observada. Un ejemplo clásico para explicar esto es el famoso gato de Schrödinger. Este experimento mental plantea un gato encerrado en una caja con un mecanismo que tiene 50% de probabilidad de liberar veneno. Según la física cuántica, hasta que no abramos la caja y miremos dentro, el gato está simultáneamente vivo y muerto. Esto ilustra cómo los sistemas cuánticos pueden existir en una mezcla de estados posibles, y solo se deciden en uno cuando son medidos. Entrelazamiento cuántico. Conexiones más allá del espacio. Quizás uno de los fenómenos más desconcertantes y poderosos es el entrelazamiento cuántico. Dos partículas pueden vincularse de tal manera que el estado de una depende instantáneamente del estado de la otra, sin importar la distancia que las separa. Esto fue tan sorprendente para Einstein que lo llamó acción fantasmal a distancia, dudando de la validez del fenómeno. Pero numerosos experimentos lo han confirmado. Este fenómeno tiene implicaciones profundas, no solo para la física, sino para la tecnología. La computación cuántica, por ejemplo, se basa en el entrelazamiento para procesar información de formas que la computación clásica no puede igualar. También abre debates filosóficos sobre la naturaleza del espacio, el tiempo y la realidad misma. ¿Por qué es importante la física cuántica? Más allá de lo fascinante que resulta, la física cuántica no es solo una teoría abstracta, es la base de tecnologías que usamos todos los días. Los transistores que están en el corazón de nuestros teléfonos y computadoras, los láseres que usamos en cirugías o en lectores de código de barras, e incluso las resonancias magnéticas en medicina, dependen de principios cuánticos. Pero su importancia también radica en que nos obliga a replantear nuestra visión del mundo. Ya no somos simples observadores pasivos de un universo estático y predecible. Somos parte activa de un cosmos dinámico, lleno de posibilidades, donde la observación y la conciencia tienen un papel sorprendente. Un universo más misterioso y bello. Finalmente, entender la física cuántica es aceptar que el universo es más misterioso y bello de lo que nunca imaginamos. Desde partículas que existen en múltiples estados, hasta conexiones instantáneas a través del espacio, este campo nos invita a explorar la realidad con humildad y asombro. La física cuántica nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es también una aventura para expandir nuestra percepción y abrazar la incertidumbre. Y así, llegamos a una conclusión que no es un final definitivo, sino más bien una puerta abierta a nuevas preguntas y descubrimientos. La física cuántica nos muestra un universo que no es rígido ni cerrado, sino dinámico y lleno de misterio. Nos enseña que la realidad no es una simple caja donde todo está definido y es inmutable, sino un vasto campo de posibilidades que se despliegan con la interacción del observador, con el acto de medir y con la propia conciencia. Es inevitable preguntarse, ¿qué significa realmente que una partícula pueda estar en múltiples estados al mismo tiempo? ¿Qué implica que la realidad se configure a partir de la observación? Estas cuestiones no solo sacuden los cimientos de la ciencia, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre el papel que jugamos en el tejido del cosmos. Somos, en cierto sentido, co-creadores de la realidad, y esa idea tiene un poder transformador que trasciende lo científico para entrar en el terreno de lo filosófico y espiritual. Además, el entrelazamiento cuántico, con su aparente capacidad para conectar partículas a distancia instantáneamente, desafía nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Nos hace imaginar un universo interconectado en niveles que apenas comenzamos a vislumbrar. En este sentido, la física cuántica abre caminos no solo para el avance tecnológico, sino también para nuevas formas de entender la unidad y la interdependencia que subyacen a toda existencia. Quizá el mayor regalo que nos deja la física cuántica sea la humildad. Humildad para reconocer que, a pesar de todo nuestro conocimiento y avances, la naturaleza aún guarda secretos que nos superan.
Nos invita a mirar con asombro y respeto, a aceptar que el misterio es parte esencial del universo y de nuestra propia vida. Así que, si algo queda claro después de este viaje por el mundo cuántico, es que la curiosidad y la mente abierta son nuestras mejores herramientas. No se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuestos a cuestionar, a explorar y a maravillarnos ante lo desconocido. Te invito a seguir aprendiendo, a seguir preguntando, porque la física cuántica no es solo una ciencia, es una invitación a expandir nuestra percepción, a desafiar nuestras certezas y a conectar con el misterio profundo que nos rodea. En ese sentido, este es solo el comienzo de un camino fascinante que puede cambiar no solo cómo entendemos el universo, sino cómo vivimos nuestra vida en él. En última instancia, la física cuántica nos confronta con una verdad que trasciende las fórmulas y experimentos. Vivimos en un universo donde la realidad es mucho más flexible, más misteriosa y más mágica de lo que jamás imaginamos. Nos enseña que la separación entre observador y observado es una ilusión, que somos parte de un todo entrelazado y dinámico, donde cada pensamiento, cada acción, tiene el poder de influir en el tejido mismo de la existencia. Este conocimiento nos invita a mirar el mundo con nuevos ojos, ojos de asombro, de humildad y de reverencia. Nos recuerda que el misterio no es un obstáculo para el conocimiento, sino su motor más potente. Que en la incertidumbre reside la posibilidad, y en la paradoja, la puerta a dimensiones aún no exploradas. Quizá, entonces, la física cuántica no solo cambia nuestra comprensión del universo, sino también nuestra manera de ser en él. Nos invita a vivir con una conciencia más profunda, a valorar la conexión invisible que nos une con todo lo que nos rodea y a aceptar que, en la vastedad del cosmos, somos a la vez infinitesimales y fundamentales. Y así, mientras avanzamos en este viaje, recordemos que el verdadero descubrimiento no está solo en entender las partículas o las ondas, sino en reconocer el misterio que nos habita, y la capacidad que tenemos para transformar ese misterio en vida, en luz y en creación. Porque al final, la física cuántica no es solo ciencia, es una invitación a despertar, a expandirnos y a maravillarnos ante la inmensidad y el asombro de existir.